Saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva reseña, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Vamos a pasar hoy a analizar en profundidad y detalle Dishonored, The Role Playing Game, o Dishonored, el juego de rol, si lo traducimos al castellano. Dishonored no se traduce porque es el nombre de la licencia. En cualquier caso, un título publicado por la editorial inglesa Modifius durante el año pasado, precisamente durante 2020, que debo decir que a mí me resultó tremendamente sorprendente el anuncio de un juego de rol de este videojuego, porque esto es algo que no he comentado, pero lo comento ahora. Dishonored está basado, toma la licencia de una saga de videojuegos llamada también igual Dishonored, que consta de 2 entregas más una serie de expansiones. Unos juegos que, sin ser populares al estilo, yo que sé, Call of Duty, de ser jugado por millones y millones y millones de jugadores, sí que es un juego bastante popular, y lo que quizá a mí me parece mucho más importante en este caso, es un juego, una serie de juegos magnífica, donde realmente hay un mundo muy bien creado. Bueno, jugablemente es una pequeña delicia, y me sorprendió, como decía al principio, muchísimo el anuncio de un juego de rol de este título, porque no es el videojuego o el primer videojuego que yo pensaría a la hora de adaptar o hacer un juego de rol al respecto. Doblemente ha sido la sorpresa al leerlo y encontrarme con este juego que, como vamos a ver, es, al menos a nivel personal, no es para nada lo que me esperaba. Es algo muy diferente, no en el mal sentido, tampoco en un sentido buenísimo, sino, bueno, vamos a empezar a analizarlo y con eso lo iremos viendo. De momento, como siempre, vayamos a la parte física y visual de este manual básico de Dishonored. Bueno, pues como es habitual, comenzamos con lo que es la parte física y visual del manual básico que estamos reseñando en este caso, del libro de rol que estamos reseñando en este caso, insisto. Dishonored, como he dicho antes, bueno, pues vemos que tenemos un libro que es pequeño, ¿vale? Es un formato A5, tapa dura, con encuadernación cosida, creo recordar, si lo veo bien. Me da la sensación que es cosida, no es encolada. Lo que pasa es que no recuerdo ver los dichosos hilitos. Vamos, no sé si es cosido o encolado. También puede ser encolado perfectamente, ¿eh? Yo creo que va a ser encolado en realidad, no encosido. No, es cosido, es cosido. No se pueden apreciar aquí, efectivamente, los hilitos era lo que estaba buscando. Lo dicho, una 5. Y para que comprobéis un poco el tamaño, aquí tenemos este Blades in the Dark, publicado por nuestro rol, de John Harper. Para que os hagáis una idea, aquellos que lo tengáis en vuestra casa o que lo hayáis visto en las librerías, de cuál sería el tamaño de Dishonored, el juego de rol, ¿no? En cuanto a su edición física. Entonces, bueno, como menciono, tapadura, bastante un libro así manejable. La maquetación que vamos a tener es una maquetación a una única columna. La letra es un poco pequeña para mi gusto. Se lee bien, pero para mi gusto es un poquito pequeña cuando la estás leyendo. Eso también es cierto que hace que tenga más información el libro, ¿no? Porque tenemos aquí un manual que tiene unas 200 páginas, podría ser. No, más. 313 contando este índice final. Sí, unas 300 páginas. Es decir, no está mal, de las cuales la mayor parte pueden ser trasfondo, principalmente, más que reglas y cosas por el estilo. En cuanto a lo que es la maquetación, ya he comentado, ¿no? Que es a una columna. Cuando tienen que... el texto está bien presentado, es claro, o sea, si te tiene que poner, por ejemplo, este tipo de viñetas y demás para enumerarte cosas, lo hace, o sea que es claro, es entendible perfectamente.
Las ilustraciones, pues bien pueden venirte así, ocupándote un par de paginitas, o a lo mejor solamente ocupan una, pero siempre suelen estar en el margen, en la parte superior o inferior del libro. Solamente algunas, como por ejemplo esta, te ocupan toda una página. Cuando tienen que ponerte alguna nota aclaratoria, en vez de, al ser una única columna, en vez de ponértelo en un margen del libro, lo que te suelen hacer, a ver si lo localizo para que lo podáis ver aquí mismamente, es ponértelo en un cuadro aparte en la zona interrumpiendo el texto, digamos, pero se nota claramente que es algo aparte, no es parte del cuerpo de texto principal, o sea que en ese sentido no, no hay dudas de cuándo tengo que leer esto o cómo tengo que leer esto. Ya digo, ¿veis? Os lo pone así, por ejemplo, cuestión para preguntas para los personajes, para los jugadores, perdón. Y luego el texto principal y demás. Cuando te pone tablas son de esta manera, también claras, o sea que sin problema ninguno. Y luego, dentro de lo que es el apartado más visual del manual de Dishonor, el juego de rol, vamos a tener que la mayor parte de las ilustraciones, por no decir todas realmente, son artes conceptuales de ambos videojuegos, ¿vale? Tanto del primer videojuego como del segundo videojuego. En los del primer videojuego creo que están mejor, porque son es un arte conceptual más terminado, mientras que en el primer videojuego, sobre todo en lo que se refiere a escenarios y demás, es un arte conceptual más esquemático, más de para que luego los diseñadores en sus ordenadores tengan la idea de cómo construir estéticamente los escenarios y entornos del videojuego. Pues en este caso, por ejemplo, tenemos aquí esta fábrica abandonada que, bueno, aquí ves el esqueleto de la ballena y demás, un monorraíl y eso, pero como vemos se notan mucho las líneas, está muy esquematizado, no se ve que no es una ilustración terminada del todo, ¿no? Mientras que esta, por ejemplo, que correspondería al segundo juego, pues sí parece una ilustración ya final. Quizá lo que yo he echado en falta a mi gusto, haya sido más ilustraciones que nos muestren lo que es el mundo. Porque sí que hay ilustraciones de lo que es el entorno, ¿vale? De este tipo de ilustraciones que están bien, de lo que son los escenarios y demás, pero me hubiera gustado ver más arte con los propios personajes que puede manejar el jugador. La mayoría son, como digo, imágenes de escenarios. Que está bien, es interesante, pero quedan un poco vacías y me falla un poco la parte, como digo, de no ver a personajes jugadores implicados en esos entornos, escenas de que está pasando cosas. No solamente me pongas la prisión, sino que me pongas algo, unos personajes que estén aconteciendo en la prisión, algún tipo de escena, ¿no? Y esa es la ilustración que yo me pueda visualizar. Entonces ya digo que en ese sentido, a mi juicio, me deja un poco cojo, ¿no? ¿Ves? Este del segundo juego, pues ya sí tiene más, está más acabado y sí que es una escena, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que es con una de las protagonistas del videojuego y que los personajes realmente de los jugadores no van a ser protagonistas. O sea, no van a ser Emily Calwin, ni van a ser Corbatano, ni nada por el estilo, van a ser sus propios protagonistas. Y eso es quizá lo que he echado un poquito en falta. Por lo demás, es un juego a mi juicio vistoso, interesante, que es agradable de ver y de leer. Y ya digo, visualmente no está mal presentado. Lo único que yo le daría un par de vueltas en algunos aspectos que se me han quedado un poquito cojos por eso, ¿no? Porque creo que lo que han hecho es utilizar material creado para los videojuegos y simplemente meterlo en el juego de rol y demás. Y me ha faltado un poquito de hacer que la propia editorial haya hecho su propio trabajo para el juego de rol, ¿no? En vez de reciclo lo que ya está hecho, total, así es más sencillo barra barato. Bueno, por lo es como es, pero bueno, dentro de lo que es la presentación del mismo, el juego me parece que tiene una edición física muy competente en cuanto a su edición física, ya digo, tapadura, buen papel, maquetación y demás.
y luego lo que es la parte ya visual de ilustraciones y eso, pues está bien, es agradable, es correcta. Seguramente en algunos puntos incluso podría superar algún otro juego de rol. Pero, ya digo, para los que conocemos de dónde viene esto, quizá, a mi juicio, es demasiado obvio lo que estamos viendo y no tanto estamos viendo el juego de rol, sino materiales del videojuego. Así que hasta aquí llega esta parte. Vamos a pasar a hablaros del trasfondo de Dishonored, el juego de rol. Bueno, vamos a hablar del trasfondo de Dishonored. Cosas que hay que comentar. Primero, este es un juego de fantasía, pero no en el sentido más tolkieniano de Tolkien. No en el sentido más típico de la palabra, que sería, ¿no?, lo típico de que si elfos, enanos, hobbits y cosas por el estilo. No me refiero a que sea de fantasía por eso, sino que es de fantasía en tanto en cuanto es un mundo creado originalmente por sus autores y que no es el nuestro y que no tiene nada que ver con el nuestro, más allá de, bueno, pues parecidos y reminiscencias con ciertas épocas, o sí, ciertas épocas de la historia de la humanidad. Pero más allá de eso, de ese bagaje, es un mundo totalmente original, fantástico, insisto, porque también tiene sus toques de elementos sobrenaturales y de leyenda, vamos a decirlo así, y por tanto yo lo emplazaría dentro de esa palabra, pero de nuevo no tiene nada que ver con la fantasía épica o con lo que podríamos asociar con la palabra fantasía, ¿no? ¿Cuándo está ¿cuándo está ambientado este juego, digamos? ¿Qué estética intenta emular? Bueno, Dishonored nos sitúa en el Imperio de las Islas. Las islas son 4, para ser más exactos, que serían, si mal no recuerdo, Gristol, Karnaca, Tibia y Morlé. Estas 4 islas forman lo que se ha dado en llamar el Imperio de las Islas. Cada una de ellas es, digamos que una nación independiente, lo independiente entre comillas, simplemente que, bueno, que tiene su propio gobernante, su propia forma de regirse, sus idiosincrasias y su cultura particular, pero todas ellas están supeditadas a la emperatriz, en la época en la que más o menos se ambienta el juego, que es un margen amplio. En lo que había eran más que emperadores, emperatrices, y todas, digamos que están bajo el dominio de esta familia, que por supuesto el puesto de emperatriz es hereditario, así que uno no opta a él por vía política, democrática, ni nada por el estilo, es algo hereditario de tiempo A. Eso sería el Imperio de las Islas. ¿Hay más naciones? ¿Hay más regiones? No. Dentro del mundo de Dishonored no existe ninguna otra región, otro imperio, otra, yo que sé, otra república, otra democracia, cualquier otro tipo de país que esté enfrentado al Imperio de las Islas. No hay. Para la gente del Imperio de las Islas están las islas, y luego lo único que existe que ellos conozcan es una especie de, por lo que saben, megacontinente llamado Pandisia, al cual no es fácil llegar. Cuando se ha intentado ir a explorar y han salido muchas expediciones, no todas acaban llegando a Pandisia, y aún son menos las que regresan, y aquellos que regresan de Pandisia, pues por lo general no, lo que cuentan tiene que ver con criaturas fantásticas, criaturas totalmente increíbles, exóticas, vegetación nunca antes vista, cuentos y leyendas más cercano a la mitología que a una interpretación real y científica de lo que sea que se hayan encontrado. Incluso hay quien vuelve directamente demente. En ningún momento, jamás de los jamases, los exploradores que han ido y vuelto de Pandisia han hablado
de que haya sociedades humanas. Eso jamás ha sucedido y por tanto se entiende que en Pandicia realmente no hay humanos y que solamente existe el Imperio de las Islas. Es decir, ¿significa esto que no hay conflicto dentro del Imperio de las Islas? Pues no, sí que lo hay. El conflicto viene dado precisamente por las diferencias entre las propias islas, que por mucho que conformen un imperio unido, realmente el hecho de que culturalmente sean diferentes, incluso se rijan a nivel de gobierno de formas diferentes, hace que cada isla pues se sienta su propia nación, su propio país, que sí es vasallo del gran imperio, pero dentro de ese punto hay grados de lealtad al imperio, ¿no? En lo más bajo tendríamos a Morlaix, que es la isla que menos quiere unirse, que menos quiere permanecer en el imperio, hasta el punto de que a lo largo de los siglos ha protagonizado alguna que otra insurrección para intentar independizarse, y posiblemente la más leal al imperio sea la propia Gristol. ¿Por qué? Pues porque es la capital, es donde se encuentra Dunwall, que es el centro del imperio, donde reside la familia Calwyn, la familia imperial, y que además es el lugar más avanzado tecnológicamente, donde es el centro de comercio, donde está la gente importante, y por tanto digamos que es el que tiene más sentimiento primero de superioridad y segundo de lealtad al imperio, ¿no? Y luego pues entre Karnaca y Tibia pues hay un punto intermedio. Karnaca no tiene ningún tipo de animadversión hacia el imperio. De hecho, en su pasado hubo ciertos cambios políticos, ¿no? De poner gobernantes que no querían pertenecer al imperio en favor de unos nuevos que sí querían pertenecer al imperio, pero esto va por etapas, ¿no? Hay veces que, según sean las relaciones, pues se sienten más proclives a permanecer con la línea oficial de la emperatriz, y otras veces que, bueno, se levantan con la pierna izquierda y prefieren dar más guerra. Tibia, 3/4 de lo mismo. Tibia es una región que primero valora mucho su propia idiosincrasia, pero que gracias a que han jugado ciertos papeles determinantes a la hora de sofocar, por ejemplo, la insurrección de Morlaix, pues se la ha tratado con cierto favoritismo por parte de la emperatriz y del Imperio de las Islas en general, y pues hay ese sentimiento de somos especiales, y sí, somos leales, pero porque nos tratan bien, mientras que a Morlaix, que son unos insurrectos, pues los tratan de puta pena, hablando en plata. Así que esto es más o menos el mundo de Dishonored. Estética, tecnológicamente, culturalmente, estaríamos hablando de un mundo que se situaría o se asemeja a lo que fue el siglo XIX durante Europa, el siglo XIX en Europa durante nuestra propia historia, ¿vale? De manera que incluso es muy sencillo ver esas referencias. Cuando uno lee y te hablan de Gristol, y más en concreto en la capital de Dunwall, es muy fácil que tú estés viendo, esto es como muy del Londres del siglo XIX. 3/4 de lo mismo sucede con Serkonos, ¿no? Que es la otra ciudad que se nos describe en este manual básico, que es en la que tiene lugar el segundo juego. Uno lee y puede ver muchos elementos que dices, esto tiene mucho que ver con la Italia, con España, con ciudades del Mediterráneo, ¿vale? O países del Mediterráneo. También en el siglo XIX, pero del Mediterráneo. No tan gris, no tan oscuro, no tan lóbrego, sino más luminoso, pero igualmente con caciquismo y con ciertas situaciones políticas y sociales que eran comunes en toda esta etapa. Ya digo, industrialmente es una sociedad que ha alcanzado ese punto de que se ha abandonado, digamos, esa época previa de Edad Media, o de tecnología renacentista y cosas por el estilo, sino que ya se está en un plano industrial. En el mundo del juego hay grandes fábricas,
hay grandes empresas, hay artilugios incluso que en la propia época nuestra, en la Europa del siglo XIX, no existían y que quedarían años hasta que se viesen, pero que bueno, aquí en el universo de Dishonored, que es, insisto, fantástico, pues ya se han creado cosas, artilugios que podríamos entender como casi de cierta tecnología o de alta tecnología, porque se valora mucho sobre todo a los inventores y a los grandes genios y filósofos en la sociedad del Imperio de las Islas. Y además, al contrario que nosotros, la gran mayoría de su maquinaria se alimenta de un combustible que es el aceite de ballena, que no son ballenas exactamente como las nuestras, son otro tipo de criaturas, también muy grandes, parecidas, y que tienen un cierto una cierta relación, una asociación con el vacío y el forastero, el ente sobrenatural del forastero y demás, que es algo que me meteré más adelante con ello. Y ya digo, sobre todo la economía bebe mucho de los grandes barcos balleneros que van a alta mar a pescar o casi cazar a estos grandes leviatanes del mar para extraer los recursos de su cuerpo y que la sociedad pueda seguir progresando, ¿no? Todo esto tiene un cierto mensaje ecologista, no sé si llamarlo mensaje, pero bueno, sí una idea detrás, ¿no? De cómo han creado una sociedad que se alimenta de un recurso que es tremendamente finito, porque tarde o temprano, al nivel que van y a la cantidad de capturas que realizan para mantener esa sociedad que se ha construido, tarde o temprano extinguirán a estos animales y entonces se derrumbará lo que hayan creado hasta ese momento tecnológicamente, ¿no? Bueno, puedes ver ahí un cierto mensaje. Pero bueno, esto muy a grandes rasgos sería lo que es el trasfondo de Dishonored. Voy a mostraros cositas del libro, que lo tengo aquí congelado en esta imagen, pero es porque quería hacer esta introducción que nos hablase un poco de exactamente de qué va esto. Y lo que sí quería decir es que al contrario que otros juegos de rol, este juego sí que dedica un capítulo o parte de un capítulo a hablarnos de los temas principales que se van a tratar en las aventuras y partidas de Dishonored, ¿vale? Es decir, Dishonored, ¿sobre qué temas gira, no? Bueno, pues sobre estos temas en concreto. Esto es algo que no todos los juegos lo hacen, que la verdad es que yo creo que deberían hacerlo, porque aunque se pueden hacer luego más cosas, aunque tú tengas un juego de rol que luego puedas utilizar para más cosas, siempre deberían mostrarte o explicarte cuáles son los focos principales en los que se han centrado sus creadores para que sepas a qué ha ido enfocado o a qué tipo de partida va enfocado, e incluso por qué el sistema es el que es o por qué el sistema funciona como funciona, y que tú tengas esa guía. Luego, si quieres salirte de esos márgenes, puedas hacerlo, pero que lo conozcas, ¿no? Ya digo, no todos los juegos lo hacen, este sí lo hace, yo me alegro, y voy a pasar, como comento, a hablaros de esos tres temas principales en torno a los que gira todo este universo. El primero y más importante de todos, a mi juicio, como no puede ser de menos, y de hecho, alrededor del que gira principalmente el sistema de juego, que luego hablaremos de lo que serían las reglas, es orden y caos, ¿vale? Orden y caos. Dishonored, uno de los temas sobre los que gira es orden y caos. ¿Exactamente a qué me refiero con esto? ¿O qué se refieren con esto? Bueno, la propia sociedad que nos presentan en el mundo del juego es una sociedad que primero se puede decir que es estable, pero es engañoso, porque realmente es una sociedad en la que, como sucedía en nuestra Europa durante esos años, se venía de una serie de estructuras sociales anquilosadas que eran
porque eran como eran, pues por orden, mandato divino, y que no se podía modificar. Por ejemplo, tú nacías campesino, es que jamás de los jamases pensarías en ser noble porque no era posible, ¿no? Pues que es algo que hoy en cambio pues no lo concebiríamos de esta manera, ¿no? Bueno, pues Dishonored, insisto, orden y caos en ese sentido, en el hecho de que es una sociedad que está ahí, en la balanza, en el que las acciones de los jugadores pueden hacer que se mantenga la sociedad estable, o por el contrario pueden desatar el caos y hacer que se produzcan cambios que pueden ser para mejor o para peor. Eso ya dependerá de cómo se desarrolle la acción y la aventura. Pero es ese punto en el que es tan válido una cosa como la otra, y la sociedad lo que no va a permanecer es estática. Es decir, no va a ser una sociedad, qué sé yo, estable en la que los jugadores hagan lo que hagan, va a dar igual porque va a seguir siendo sota, caballo y rey, va a seguir siendo estable y no va a cambiar nada. No, las propias acciones de los jugadores, aunque ellos no lo sepan, van a tener sus reacciones. Esto no quiere decir que sean reacciones a gran escala, es decir, no porque un grupo de pandilleros viva una aventura, no significa que de repente el Imperio de las Islas se venga abajo. Pero en su entorno habrá cambios, se generará ese caos, habrá, insisto, un avance o un retroceso. Pero pasará algo, ¿vale? Este es uno de esos temas en los que trata Dishonored, tanto el videojuego lo trataba como lo está tratando el juego de rol. Y que yo creo que es el principal, al fin y al cabo, a mi juicio, desde luego me lo parece, ¿no? El segundo tema es el conflicto entre la abadía y los cultos. En Dishonored no hay una religión monolítica, o mejor dicho, no hay una religión cristiana, o que nos recuerde a una religión cristiana monoteísta, con una divinidad a la que le gusta tanto castigar como perdonar, que nos hable de un más allá en el que poder acogernos cuando nuestro tiempo termina. No hay nada de eso. Dishonored lo que hay es existe la abadía, que es la religión estatal, ¿vale? Se llama la abadía de Everyman. Al menos así lo he leído en una de las novelas recientemente. No recuerdo si lo traducían en el videojuego, pero bueno, no sé. Everyman también suena, si lo traduces, podrías decir algo así como de todo hombre, o de incluso del hombre corriente, no sé, sobre todo del todo hombre. Es decir, no se centra o no gira el culto en tanto a la adoración de un ser divino, sino en tanto al hombre, y en concreto a 7 censuras, que son como 7 guías, 7 órdenes, que el buen ciudadano debe seguir para alejarse, y esto es muy importante, para alejarse del paganismo, de las religiones previas a la abadía del Everyman, o en su defecto y sobre todo del vacío y del forastero, y de las sectas y cultos que adoran al vacío y al forastero. Esto, de nuevo, sobre el vacío y el forastero hablaré más en detalle en la parte de la reseña que vendrá en un futuro, ¿vale? Dentro de poco. Pero para que se sepa, digamos que es una dimensión paralela y una entidad desconocida que suelen interferir en los asuntos de la humanidad, y que dentro de la sociedad se ve como algo negativo en general, ¿vale? Como una influencia malvada, perniciosa, ¿vale? Así que ese conflicto religioso es otro de los temas principales en torno a los que gira Dishonored. La persecución de estos cultos, y que bien se puede vivir desde el punto de que los personajes son miembros de la abadía y tienen que detener a estas sectas, o por el contrario, los personajes pueden ser miembros de estas sectas y ser perseguidos por sus creencias por parte de la abadía, en cuyo caso la abadía juega el papel de villano, ¿no? Que lo juega perfectamente,
porque tiene una especie de inquisición y demás. No exactamente con esa palabra, pero bueno, tiene sus supervisores y demás que siempre están a la alerta de la perniciosa influencia del forastero, ¿no? Insisto, ya digo, este es otro de los temas sobre los que van a girar las aventuras de Dishonored. El último, que yo lo traduciría, no sé si correctamente o no, como los gobernantes y la plebe, es básicamente el conflicto de las clases sociales. Aquí se juntaría un poquito con el tema del orden y el caos, pero más centrado precisamente en lo que tiene que ver con la clase social, la clase aristocrática o poderosa y la clase plebeya, la clase trabajadora, en este caso, porque no son tanto plebeyos como clase trabajadora, que, insisto, bueno, pues está explotada por parte de los gobernantes y los empresarios de este mundo. Tener en cuenta que esto bebe muchísimo, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, de esa Europa del 19, de los principios de la época industrial, en la que, bueno, en Dishonored de hecho se nos explica, ¿no?, cómo los niños también trabajan, cómo las jornadas laborales son totalmente tiránicas, cómo los sueldos son una miseria, y cómo realmente quien se ve beneficiado de todo esto, pues ¿quién es? Pues el dueño de las empresas, o la clase aristocrática que también es dueña de esas fábricas y demás. Y por tanto, este es otro de los temas en torno a los que va a girar Dishonored, que es la diferencia que hay en la sociedad entre aquellos que tienen posiciones privilegiadas y los que, por desgracia o por fortuna, han nacido, en estratos más bajos. Claro, aquí estamos en una época, dentro del mundo de Dishonored, en la que el cambio es posible. Es decir, la gente trabajadora puede luchar para acabar deponiendo a sus explotadores y ocupar ellos el puesto que ocupaban los anteriores. Es decir, aunque no exista democracia dentro del imperio, bueno, a lo mejor en Tibia un poquito, pero es una falsa democracia, pero sí que no son clases sociales monolíticas. A lo mejor un trabajador del Dunwall nunca va a ser un aristócrata, pero sí puede llegar a ser un burgués. Ya digo, es ese conflicto entre las clases sociales otro de los temas principales en torno a los que va a girar las aventuras e historias que juguemos en Dishonored. Y estos son los 3 temas principales donde se ha puesto el foco en el manual de Dishonored, tanto a nivel de aventuras, de trasfondo, como luego veremos de sistema. Y una vez nos han introducido esto, si ya avanzamos mucho en el libro, puesto que este es un libro donde el trasfondo no es lo primero que se nos explica, sino una vez ya se nos ha hablado de las reglas, se nos ha hablado de la creación de personajes y demás, ya se nos va a hablar del trasfondo. El trasfondo básicamente se divide en 2 capítulos, bueno, realmente en 3, pero hay 2 capítulos más importantes que el tercero. El primero de ellos está dedicado, como bien leemos aquí, en los on the banks, en las orillas del Urenhaven. Básicamente es un capítulo dedicado a la ciudad de Dunwall, en general a Gristol, la isla de Gristol, que es la más importante del Imperio de las Islas, ya lo he mencionado antes, pero en concreto a la ciudad de Dunwall, ¿vale?, que es en la que se ambienta el primer videojuego. Y por tanto en este capítulo se nos va a describir primero la historia de la capital, a rasgos generales. Sobre todo se nos va a hablar de la época importante, la que tiene lugar durante el primer videojuego, que es la plaga de las ratas. Una época que vino marcada por ser tremendamente convulsa. Primero había una plaga con una enfermedad que se extendió por toda la ciudad y que acabó con un porcentaje altísimo de la población de Dunwall, hasta el punto de que hubo distritos enteros que acabaron vacíos y abandonados.
A esto se le sumó que la emperatriz Jessamine Calwin fue asesinada por, supuestamente, su protector real, Corvo Attano. Se establece una regencia totalmente tiránica por parte de uno de los ministros, que es Hiram Burroughs, hasta que Emily Calwin, la hija de la emperatriz, sea mayor de edad y pueda gobernar su imperio. En fin, toda una serie de movimientos políticos, de inestabilidad social, de enfermedades y pandemias, o plagas, epidemias, todas las emias que queráis utilizar, que están asolando al ciudadano medio, y de nuevo esa tiranía, insisto, una época muy convulsa, que es básicamente la del primer videojuego, ¿vale? Todo lo que sucede en el primer videojuego. Se nos habla de eso. Hubiera agradecido, que es algo que no está en este manual, un capítulo dedicado a nivel general a hablarnos del mundo de Dishonored, de cómo es socialmente, cómo es la gente, a qué nivel de tecnología se ha llegado. No hay muchas palabras o explicaciones dedicadas a eso. Incluso la propia cronología, que incluye la de todas las islas, está en el capítulo dedicado a Gristol, a una de las islas. De manera que cuando vas al siguiente capítulo, que te habla de Karnaca, pues, y te hablan de cosas de la cronología, te dicen que vayas al capítulo anterior, donde está toda esa información. No es la mejor organización a mi juicio. Y ya digo, y he encontrado que faltan algunas cosas que a mí, como conocedor del videojuego, no me chocan o no me faltan, pero que a un jugador que no conozca el universo de Dishonored sí que le tiene que faltar esa información, a mi juicio, porque no la va a encontrar en el libro. Que le tiene que faltar no en el sentido de obligación, sino que le va a faltar, ¿no? Y luego, bueno, va a pasar mucho tiempo, sobre todo, haciéndote un repaso distrito por distrito de la ciudad de Dunwall, que es la capital, diciéndote, bueno, cómo es cada uno de esos distritos en la época de la plaga de las ratas, y dándote toda una serie de semillas de aventura. De hecho, todos los distritos tienen semillas de aventura, al menos un par de semillas de aventuras, bastante desarrolladas, ¿vale? No es una línea, están más desarrolladas de lo que aparece. Aquí se nota mucho la mano de Federico Sons, que es el creador de Nibiru, donde también veíamos esta situación, ¿no? Prácticamente todas las páginas contar con semillas de aventura. Bueno, pues en Dishonored también sucede. Y ya digo, aquí tenemos todo lo que es la descripción distrito por distrito, ¿no? El distrito del Viejo Puerto, Slaughterhouse Row, Draper's Ward, el distrito de la Torre, Dunwall Harbor, el puerto de Dunwall. Bueno, pues ya digo, todo esto. Si nos vamos al siguiente capítulo, antes de terminar, todos estos capítulos se nos hablan de las facciones a las que puede pertenecer los jugadores de esa isla en concreto, de esa ciudad en concreto, ¿no? Aquí las de Dunwall, la familia imperial, la abadía, ¿qué más? Los cultos del forastero, bueno, pues la guardia de la ciudad. Esto tiene su mecánica a nivel de reglas, ¿no? De que cuando haces intrigas y demás puedes utilizar tu posición en estas facciones para ganar ventaja y cosas por el estilo. Insisto, te habla de todo esto. Y el segundo capítulo, a ver si llego a él, si lo encuentro. Vamos allá, aquí estamos. La Joya del Sur está dedicado a Karnaca y en concreto a Serkonos, que es la ciudad donde se ambienta el segundo videojuego. Y aquí, bueno, nos van a hablar de cómo es la ciudad, de nuevo su historia, cómo es un poco la gente, en qué épocas podemos jugar. En este caso en concreto, durante el problema de las moscas de sangre y el gobierno del duque, todo lo que tiene que ver con las brujas de Brigmore. Y bueno, de nuevo, pues distrito a distrito con sus semillas de aventura. Nos va a hablar de este lugar y de esta ciudad en concreto.
y al mismo tiempo al final pues las facciones que hay, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la pandilla de los Howlers, eh, la guardia de Serconos, eh, en fin, todo esto. Y el último capítulo de trasfondo nos lo dedica a todo aquello que no es Dunwall ni Karnaca, que son las otras dos islas, Morley y Tibia. Aquí ya no se nos hablan de ciudades en concreto, ni se nos habla de distritos, ni nada por el estilo, sino a nivel general, cómo es la cultura de esas islas y alguna ciudad importante, y por supuesto, semillas de aventura, y también incluso cómo podrían ser aventuras en alta mar, ¿no? A ver si llego, por ejemplo. ¿Ves? Aventuras en alta mar, ¿no? Cómo sería la vida de un bañinero y demás. De nuevo interesante, pero se nota que no, como estas partes no han sido desarrolladas en los videojuegos, pues no hay tanta información que exponerle al lector del juego de rol, que tendrá que improvisar él sobre la marcha y crear su propio material, si quiere hacer aventuras o historias que no necesariamente tengan lugar ni en Dunwall ni en Serconos. Y esto es básicamente todo lo que tiene que ver con el trasfondo de Dishonor. Ya digo, trasfondo, en fin, denso, sobre todo porque está no denso tanto en cuanto que hay muchos elementos a tener en cuenta, es súper profundo y cosas de ese estilo, sino que se invierte mucho tiempo en hablarte de la ciudad, de sus distritos. Además lo hace de dos ciudades, no solamente de una, puesto que hay dos ciudades que visitamos en los dos videojuegos. Y bueno, y también parte de lo que es el trasfondo de más allá de estos lugares principales, que en los videojuegos era información que íbamos ganando, obteniendo, encontrando papeles, encontrando canciones, encontrando elementos sueltos por el escenario que nos hablaban de este mundo más en conjunto. Bueno, pues aquí también se nos da esa información, pero evidentemente no se nos detalla tan en profundidad como en los otros dos casos, porque insisto, no han aparecido en ningún juego. Entonces, esto al ser una licencia, pues tú podrías decir, a lo mejor el autor podría haber inventado él cómo era la cuestión, pero siempre corres el riesgo de que primero tienes que tener permiso de la licenciataria, es decir, de los creadores del videojuego, y si tú vas a crear algo que luego va a ser distinto en un futuro videojuego, pues se jode un poco la gracia de todo este asunto. Así que, insisto, todo esto ha sido el trasfondo de Dishonor, que es gran parte del libro en realidad. Voy a pasar a hablaros de todo lo que tiene que ver con el sistema y las reglas, que es a mi juicio lo que más me ha sorprendido de este manual. Vale, pues vamos a entrar de lleno en lo que tiene que ver con el sistema de reglas de Dishonor, del juego de rol de Dishonor, que es lo que estamos hablando, no del videojuego. Un sistema de reglas, he repetido, si habéis estado viendo la reseña por completo y no habéis estado saltando, he repetido ya en un par de ocasiones mínimo, que me ha sorprendido mucho. ¿Por qué? Primero, es un sistema de reglas que me ha llamado la atención lo mucho que traslada, que extrapola las mecánicas jugables del videojuego a la mesa de rol, ¿vale? A una mesa de rol. Eso me ha llamado mucho la atención. No tiene por qué ser siempre así. De hecho, hay juegos de rol, se me viene a la mente que están basados en videojuegos y que luego el sistema pues intenta conseguir cosas y tal, pero no necesariamente es una extrapolación tan exacta como ha sido en este caso. Y además es un sistema de reglas que, según lo iba leyendo, me he ido dando cuenta de que lo acerca más este juego a la parte indie de los juegos de rol, ¿vale? A filosofías indies de los juegos de rol, que a un sistema de juego más tradicional. Lo cual me ha chocado muchísimo, porque, claro, la primera impresión que uno tiene cuando va a jugar un juego de rol y se compra un juego de rol que está basado en un videojuego es que
quizá el interés de la editorial sea precisamente atraer a jugadores del videojuego al juego de rol, ¿no? Y normalmente pues eso parece como más apropiado hacerlo con un sistema pues que sea sencillo, que no sea particularmente complejo, o que sea más clásico, más tradicional, que no sea, como es el caso que me he encontrado, más próximo a unas maneras de entender esta afición y los juegos que para mí me parecen más avanzadas, ¿no? Es decir, más para cuando ya tienes un bagaje, ya estás buscando y experimentando con ciertas ideas, con el funcionamiento de ciertas mecánicas, parece más sentido que te aproximes a cosas de este estilo, ¿no? Pero bueno, me explayaré más en la valoración final y voy a entrar de lleno a explicar lo que es el sistema de juego de Dishonor, que no es un sistema complicado, cuidado, pero requiere un cierto pensamiento que no es el habitual, ¿vale? Si vas con la idea de, bueno, pues este es el típico juego de rol, o es, yo qué sé, esto es un D&D pero con Dishonor, pues te vas a llevar un chasco porque no funciona así. Lo primero que tenemos que decir es que el sistema de reglas de Dishonor es el sistema 2D20. Si conocéis este sistema, es el sistema propiedad de Modiphius, vamos, desarrollado por Modiphius. Lo tienen, pues, si no todos, la mayoría de juegos que son de creación de la editorial inglesa. Pero, aun dentro de ser un 2D20, y que evidentemente vamos a reconocer una serie de mecánicas del 2D20, también es una modificación del 2D20. No nos vamos a topar aquí con el 2D20 puro que podemos ver en Mutant Chronicles, en Infinity, a lo mejor en Star Trek, no lo sé, no lo he leído todavía, pero me imagino que irá un poco en esas líneas maestras. Aquí no nos vamos a encontrar exactamente esto. De hecho, cuando lo he leído, cuando lo leí, una de las cosas que me di cuenta es cómo el futuro juego de rol de Dune va a beber mucho de este Dishonor, ¿vale? En cuanto a filosofías y mecánicas. Vale. Vamos a pasar a lo primero, que sería la tirada básica. Es decir, sobre lo que se sustenta el sistema de Dishonor, que es cuando llega el momento de pedir una tirada de dados, pues porque, ya sabéis, narrativamente tenemos que ver, o es interesante saber si se tiene éxito o no en la acción, y llega el momento de hacer la tirada de dados. ¿Cómo funciona esto de la tirada de dados? Bueno, pues de aquí viene el nombre 2D20. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que los personajes están conformados por habilidades y estilos. Esto, si visteis el vídeo de creación de personajes, ya os debería de sonar. Si no, lo explico un poco. Las habilidades son una serie, en concreto 6 habilidades que tiene todo personaje, ¿vale? Que son cosas que pueden hacer, desde luchar a hablar, ¿vale? O a moverse. El estilo es la manera en que va a realizar esa acción. De nuevo también son 6, también las tienen todos los personajes. Y lo único que va a variar son los valores que se tienen en esas habilidades y en esos estilos, ¿no? Habrá un personaje que se le dé mejor luchar y además luchar de forma violenta, y habrá otro que se le dé mejor, pues a lo mejor luchar, pero luchar de forma cuidadosa o sigilosa. Esos estilos y esas habilidades se van a combinar cuando el director de juego o la escena en cuestión nos pida hacer una tirada en concreto, ¿no? En este caso podemos decir que estamos intentando intimidar a un comerciante, vamos a decirlo así, vamos a intentar intimidar a un comerciante. Bueno, pues el director de juego puede fijar la combinación o te puede decir que debes tirar por talk, ¿vale? Por talk, que sería hablar,
la habilidad Talk, hablar, y dejarte al jugador, escoger con qué estilo quieres combinarla. Es decir, de qué manera tu personaje va a intentar intimidar a ese comerciante. A lo mejor un personaje que sea más bruto, pues dirá, vale, talk forcefully. Es decir, tiro la habilidad hablar y además lo hago con el estilo de por la fuerza, ¿no? Es decir, le intimido, lo típico de que le cojo del pescuezo y le digo, me das lo que quieres, juro por Dios, o juro por el forastero que te voy a matar. Y así lo intimidas, ¿no? De forma brusca, violenta, terrible. Pues el jugador puede elegir ese estilo porque es lo que mejor se le da. Pero evidentemente la intimidación va a ser más violenta. Esto va a significar que ese personaje no jugador, esté más asustado y que a lo mejor luego se preste menos a ayudar. Otro personaje a lo mejor puede decir, no, voy a intimidarlo, pero de forma inteligente, cleverly, ¿vale? Y utiliza palabras elaboradas, tal, para liarle un poco la cabeza, de forma que el comerciante sepa que si no hace lo que ese personaje quiere, lo que el jugador quiere, va a causarle daño, pero sin hacerlo de una forma tan violenta y tan obvia para el resto de personas que están alrededor. Ya digo, los estilos es básicamente cómo vas a hacer tu acción. Y de nuevo, o bien lo escoge el jugador, pues porque el director de juego le da esa opción, o bien lo fija el director de juego. Aquí solamente se puede hacer esta acción, yo que sé, luchar de forma violenta, ¿no? Forcefully. Si no ese es el caso, pues no podéis tirar por otro estilo, pues porque en esta situación solamente se puede hacer de esta manera. Vale. Estas habilidades y estos estilos tienen cada uno su valor, y lo que se va a hacer es sumar esos valores. Cuanto más alto, mejor. Vamos a decir que tienes un 6 en luchar mismamente y otro 6 en hacerlo forcefully, es decir, a la fuerza, ¿no? Vale, pues eso nos hace una suma de 12. Vale, cuando yo voy a hacer una tirada, tiro 2 dados de 20 y tengo que tener resultados inferiores a 12. Ese 12, lo que hace la combinación de habilidad y estilo, lo que hace es fijar la dificultad de la tirada. Por eso digo cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil que en un dado de 20 salga un resultado inferior si nuestra dificultad está muy alta, ¿vale? Si la dificultad fijada, la cifra está muy alta, ¿vale? Así que normalmente, con haber obtenido un único resultado por debajo de esa suma, nos vale para obtener un éxito en la acción, pero no siempre es así. A veces el director de juego puede fijar dificultades y nos puede decir que hacen falta 2 éxitos. Si es especialmente complicado, nos puede decir hacen falta 3, 4, o incluso si es muy 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 difícil puede decir no, es que tienes que sacar 5 éxitos. Claro, vosotros estaréis pensando ahora mismo, un momento, si solamente lanzo 2 dados de 20, ¿cómo pueden pretender que saque 5 éxitos de una tirada? Eso es imposible. Aquí es donde entran en juego más elementos de la propia tirada. Eso que os he explicado sería lo más básico, pero esto se complica un pelín más. Para empezar, siempre que saquemos un 20 sería una complicación, pero esto lo veremos más adelante. Pero a lo que voy, cómo obtener más de un éxito o más de 2 éxitos cuando solamente tiro 2 dados de 20, veremos que en algunas habilidades los personajes tienen focus. Tienen lo que se llamaría un focus, que es como dentro de esta habilidad, mi campo de experiencia en concreto es este. Por ejemplo, yo tengo luchar y mi compañero tiene luchar, pero yo tengo un focus en luchar que es esgrima. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tirada que yo estoy realizando tiene que ver con la esgrima, es decir, estoy luchando con una espada,
contra otro enemigo, claro, es mi campo de experiencia, debería ser mejor que otro que lucha pues con una espada y no tiene esgrima. Vale, ¿cómo se representa esto? Bueno, pues los focus tienen una puntuación entre 2 y 5. Cuando tiramos los dados, se interpreta que si hemos obtenido un resultado por debajo de la combinación entre habilidad y estilo, hemos tenido un éxito. Y si además ese éxito, ese resultado está por debajo de nuestra puntuación en focus, 2 o menos, 3 o menos, 4 o menos, 5 o menos, cuenta como 2 éxitos. Es un crítico. De manera que ya si obtenemos crítico en 2 dados de 20, 2 críticos en 2 dados de 20, podemos lanzar o llegar a tener un resultado, si tenemos muchísima suerte, de 4 éxitos en una tirada. Si va con nuestra... Si ya digo, si tenemos un focus en esa habilidad en concreto que vamos a intentar lanzar, que no siempre se puede aplicar, porque si yo tengo un focus en esgrima, como es obvio y evidente, y si estoy en una acción que estoy luchando con porras, pues no tiene mucho sentido que se aplique ese focus, así que no entraría en juego. Claro, ¿cuál es la situación con todo esto? Que en última instancia lo que puedes llegar a hacer es comprar más dados, no lanzar solamente 2 dados de 20, sino llegar a lanzar más dados todavía. Pero antes de hablar de eso, tengo que hablaros del momentum. ¿Qué es el momentum? Bueno, pues esto es un concepto que los que amamos la lucha libre lo tenemos muy interiorizado, porque se utiliza muchísimo dentro de ese espectáculo, deporte espectáculo. El momentum básicamente es cuando alguien está en racha, ¿vale? Está en ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cada vez que los jugadores en sus tiradas obtengan más éxitos de los necesarios para superar la tirada, todos esos éxitos de más se transforman en puntos de momentum, que es una reserva común. Y que esos puntos de momentum nos sirven para comprar dados de 20. Es decir, gasto 2 puntos de momentum para, en vez de lanzar 2 dados de 20, lanzar 4 dados de 20. El máximo número de dados de 20 que puedes lanzar es 5, eso sí. Nunca puedes lanzar más de 5 dados de 20. También puedo gastar esos puntos de momentum para crear una verdad, que esto es algo que hablaré después. O incluso para preguntar alguna cuestión al director de juego que me tiene que responder sí o sí. No se puede escaquear de responder esa pregunta, ¿no? Aunque eso sí, lo puede hacer de una forma más completa o menos completa, pero responder hay que responder. ¿Cuál es la gracia del momentum? Que esto representa que estamos en racha, ¿no? Que estamos haciéndolo bien y que se va sumando, pero el momentum no es un número, no es una serie de puntos que van a permanecer ahí eternamente hasta que alguien los utilice. El momentum se va perdiendo, y se va perdiendo no como en otros juegos cada partida o cada sesión o cuando lo gastas, no. Se va perdiendo si no se usa a raíz de 1 por escena, de manera que si hemos obtenido 3 puntos de momentum en esta escena y pasamos a la siguiente, el momentum, la reserva baja a 2. Eso significa que los jugadores deberían estar gastándolos, o si no van a perderlos. Por eso, porque una vez, digamos que es mantenerte en ese éxito constante. En el momento en que empiezas a dejar de utilizarlo, pues baja. Y ya digo que a nivel de cada escena vas perdiendo. Esto serían las tiradas básicas, y eso sería el momentum, una de las reservas de puntos que hay para conseguir efectos especiales dentro del sistema de Dishonor. Otros elementos, antes de hablar de las verdades lo voy a dejar para el final. Primero quiero hablar de todos estos puntos. El otro recurso en cuanto a puntos que tiene los jugadores
son los puntos de vacío. Los puntos de vacío, esto ya sí que no es una reserva común, es una reserva individual de cada jugador, y esta no se pierde cada escena ni nada por el estilo. Los puntos de vacío son más poderosos que el momentum, en cierta manera, porque te van a permitir obtener una serie de beneficios mejores, a mi juicio, que el momentum. Y además esto permanece ahí, no lo vas perdiendo, más allá de cuando los gastas. Lo primero que te permiten hacer es volver a tirar los dados, es decir, puedes gastar un punto de vacío para tirar un número de dados de 20 que tú quieras, eso sí, te tienes que quedar con el segundo resultado y no puedes hacerlo más de una vez. O sea, nada de me gasto un punto de vacío, no sale, otro punto de vacío, no sale, otro punto de vacío, no, una vez y ya. Como de forma similar al momentum también puedes utilizar o gastar un punto de vacío para crear una verdad, de nuevo, esto lo explico ahora en un periquete, y por último lo puedes hacer para obtener un éxito crítico, de manera que antes de que tires un dado ni nada, tú gastas un punto de vacío y cuenta como que ya has obtenido un 1 en uno de esos dos dados de 20. ¿Vale? Un éxito automático que se podría considerar o que te va a ayudar a conseguir el éxito en la acción. Si la dificultad es tan alta que requieres más de 2, por ejemplo. Para ganar estos puntos de vacío, bueno, pues siguiendo el código de tu facción, ¿no? Las directrices de tu facción, porque el director de juego te los otorgue, o esto es muy importante porque tú causes un fallo voluntario, es decir, sacrificas tu éxito de una escena, es decir, en esta escena intentas hacer esto, yo voy a fallar. Tú narras como tu personaje no consigue lo que quería, falla, y te llevas un punto de vacío a cambio. Eso sí, ten en cuenta que solamente puedes tener 3 como máximo, no es un recurso infinito. El último recurso en cuanto a puntos y demás que vas a tener en juego no es de los jugadores, es del director de juego, y esto va a tener mucho que ver con lo que es las mecánicas jugables del videojuego, que son los puntos de caos. ¿Qué es el caos? Vale, si recordáis aquellos que jugasteis al videojuego, una de las gracias que tenía Dishonored era el hecho de que es un juego que te da mucha libertad, que aunque está organizado por fases cerradas, no es un mundo abierto ni nada por el estilo, te da bastante libertad a la hora de afrontar el reto de tu objetivo es este, cómo quieras conseguirlo, allá tú, ¿vale? Y podría llegar un jugador y decir, mira, a saco, voy matando todo y pim pam sin sigilo, sin tener cuidado, nada, masacrando a todo el personal. Esa era una opción, pero descubrirías que cuanto más muerte causases en el juego, más poder tendría la rata de las plagas, ¿no? Y acabarías teniendo un final pues agridulce, porque lo único que habías hecho es causar caos en la sociedad de Dunwall. Si por el contrario abogabas por un acercamiento más sigiloso, cuidadoso, de no voy a matar a los rivales, voy a intentar ir por aquí, hacer esto por allá, incluso al objetivo no matarle directamente, sino causar algún tipo de situación que técnicamente acabe con él de la misma manera o incluso de un modo mejor que si yo le hubiera atravesado con una espada. Y el juego eso te lo recompensaba generando menos caos, y que por tanto la sociedad estaba menos cerca de sufrir un colapso, y el final era mucho mejor, más feliz. Vale, esa mecánica estaba dentro del videojuego, era muy chula y era un modo de premiar al jugador que ponía la cabeza en intentar conseguir los objetivos sabiendo que es un reto mayor hacerlo de esa manera que el simplemente ir a saco y matar a todo bicho viviente. Esto en el juego de rol se ha extrapolado mediante los puntos de caos. Los puntos de caos, de nuevo, es un recurso del director de juego, y el director de juego va a obtener estos puntos cuando los jugadores, por ejemplo, compren de 20, pero no cuando compren de 20 mediante momentum, porque los jugadores pueden optar a comprar más dados de 20
cuando no hay una reserva de momentum. O sin gastar puntos de vacío no, porque con puntos de vacío no pueden comprar dados de 20. Sin tener una reserva de momentum. ¿A cambio de qué? Es decir, un jugador puede decir, te compro más dados de 20 porque necesito sí o sí hacer esta acción o intentar conseguir esta acción, pero a cambio de que cada dado que compres al director de juego le da un punto de caos. Es decir, estás haciendo que sea más probable que tengas problemas en un futuro. Otra manera de obtener caos es que los jugadores sufran complicaciones. Una complicación es cuando tienen un 20 en uno de los dados de 20, que pueden haber tenido éxito en la acción, pero algo malo ha sucedido al intentarla. ¿Qué ocurre? A lo mejor al jugador no le interesa que haya sucedido nada malo narrativamente o que le pueda perjudicar en esa escena, y en vez de sufrir la complicación puede decir, oye, te doy 2 puntos de caos, pero no sufro complicación. Es decir, no vas a tener problemas ahora, pero sí los vas a tener más adelante. ¿Por qué? Porque le has dado al director de juego esos puntos que más adelante podrán volverte a atormentar. Y existen otras circunstancias, bien por escenas. Por ejemplo, hay escenas que pueden, por decisiones que pueden tomar los personajes y demás, que pueden llevar a que el director de juego tenga puntos de caos. O incluso en Dishonored, asesinar genera puntos de caos. Es decir, cuando estás en un combate y matas a los enemigos, como sucedía en el videojuego, generas puntos de caos. De manera que si haces que la sociedad se vuelva más inestable, haya más inestabilidad en las calles. Mientras que dejar a la gente viva, pues por lo general no propicia esa inestabilidad. No obstante, esto no es una regla sagrada de oro, y puede darse el caso en las aventuras y demás que matar a un objetivo no genere caos, porque se interpreta que precisamente acabar con la vida de esta persona va a hacer que la sociedad sea más estable. Ya digo, el caos no es necesariamente algo malo. Filosóficamente hablando, dentro del universo de juego, el caos no es necesariamente algo malo, simplemente es más inestabilidad. A veces, para que haya un cambio, tiene que haber esa inestabilidad previa, si no todo estaría anquilosado y nunca cambiaría nada, ¿no? Entonces, el caos no es algo malo como en otros juegos, que puede ser la amenaza, o que puede ser los poderes ruinosos, en Warhammer 40.000 o algo así, sino que es algo que genera cambio, positivo o negativo. Ya se verá en un futuro, ¿vale? ¿Qué puede hacer el director de juego con esos puntos una vez los tiene? Bueno, pues él puede comprar dados de 20 para las tiradas de sus PNJs, puede crear una verdad después de una tirada de un PNJ, y puede impedir a los jugadores crear una verdad como resultado de una complicación de un PNJ. Es decir, puede hacerle la vida un poquito más difícil a los personajes y por tanto complicarles un poquito más la existencia. Pero insisto, ya digo, aunque les complica la existencia, eso no significa que vayan a pasar cosas malas en partida. A veces el caos, ya digo, simplemente es el motor del cambio, ¿no? Ya digo, es una mecánica que en realidad no es nada del otro mundo, está dentro del sistema 2 de 20, pero que en Dishonored tiene esa doble lectura precisamente por el universo del juego y por el forastero, que mencionaré en el siguiente bloque de la reseña. Vale, las verdades. ¿Qué es exactamente esto de las verdades? Las verdades es una cuestión muy importante del sistema de reglas de Dishonored, porque las verdades es lo que podríamos llamar en otros juegos aspectos o hitos, ¿vale? Y con esto seguramente ya os estáis empezando a suponer de qué va el asunto. Las verdades no dejan de ser frases o palabras que describen
sí, describen o nombran actitudes, situaciones, lugares, en fin, es simplemente parte de la conversación de lo que es una partida de rol que los jugadores pueden utilizar mecánicamente. Por ejemplo, en este caso lo más habitual es verdades de personaje, que cada personaje tiene su verdad. Esto ya lo vimos en la creación de personaje. Tienen un par de verdades, ¿no? Una positiva, una negativa, que los define de alguna manera o los describe de alguna manera. Pero esto se aplica también a los lugares. Un modo, para que veáis un ejemplo muy claro de cómo puede beneficiar a los jugadores crear una verdad, gastar momentum o gastar un punto de vacío para crear una verdad, es que vamos a presuponer que tu personaje está escapando de la guardia de la ciudad, ¿vale? Le está persiguiendo la guardia de la ciudad de Dunwall y necesita escapar. Claro, yo te puedo describir como director de juego que llegas a el distrito, yo que sé, a Draper's Ward, a uno de los distritos, corriendo entre los edificios, y llegas a una plaza vacía por completo. Y tú, en ese momento, me detienes y me dices, espera, Master. Gasto un punto de momentum o gasto un punto de vacío, uno de los dos vale, para crear la siguiente verdad. Que esa plaza no está vacía, sino que es una plaza muy bulliciosa. ¿Vale? Tú te has gastado tu punto y a partir de ese momento en la escena en la que estamos narrando, yo tengo que aceptar como director de juego que esa plaza no está vacía, sino que está llena de gente y por tanto tú, cuando vas a intentar pasar desapercibido, escapar de la guardia de la ciudad, te sirve para, a posteriori, decir, vale, ahora quiero intentar camuflarme entre el gentío para que pierdan mi pista, ¿no? Bueno, pues has creado esa verdad que te favorece, que te ayuda de alguna manera. Por eso el gasto de puntos. Si fuese algo que no tendría utilidad ninguna, no gastarías puntos, pero en este caso has introducido elementos en la narración que te ayudan a ti y a tu personaje a salir de una situación complicada durante esa escena. Esto, básicamente el funcionamiento de las verdades es eso. Por eso decía, os recordarán a hitos, os recordarán a los aspectos de Fate, creo que es. Yo Fate no lo conozco, no lo he llegado a leer nunca, pero sé que tiene esa mecánica, los aspectos y demás. Entonces, bueno, es un poco esto, el poder utilizar las palabras de los lugares para favorecerte mediante ese gasto de puntos y que al final van a influir también en las propias tiradas, ¿no? Aquí es lo que nos dicen de adjudicar verdades o por qué X igual a Y, ¿no? Por ejemplo, si tú me estás diciendo que vas a disparar un mosquete hasta, yo que sé, el balcón de enfrente, digo, espera un momento, porque tu personaje tiene la verdad de que es tuerto, así que esta acción para ti es más difícil y te subo la dificultad de la tirada, ¿no? Ese tipo de mecánicas es como de lo que tratan las verdades, al fin y al cabo. Por esto es uno de los elementos que argumentaba al principio que el sistema de reglas de Dishonor está más próximo a los juegos indies que al sistema de juego tradicional. Para empezar, no es un juego donde haya atributos y habilidades, sino que lo que es habilidades y estilos, es decir, esta nueva filosofía de lo que importa mecánicamente no es tanto que sepas o no hacerlo, sino que sepas hacerlo y cómo lo haces, de qué manera, eso es mecánicamente. Y luego, bueno, el tema de los puntos y demás, que esto sí que es cierto que cada vez más se ve en muchos juegos, incluso los tradicionales, ¿no? Un elemento que sí que quiero mencionar es el tema de los combates. Este juego está pensado para ser muy narrativo y aunque hay combates, los combates no son nada tácticos ni son ni tiene un sistema de combate muy profundo ni simulacionista en absoluto. De hecho, para empezar, ni siquiera tiene un sistema de iniciativa.
Nos dice que cuando en una escena hay un conflicto de estos, de combate, lo que vamos el propio director de juego va a establecer en qué orden actúa cada uno por la pura lógica de la escena. Si lo que tú estás haciendo tiene, lógicamente, se sucedería antes que otra cosa, pues tú actúas primero. ¿Que no es posible dirimir esto? Bueno, pues se utiliza la puntuación que los personajes tengan en rapidez, ¿no? En el estilo de rapidez, para ver quién va antes y quién va después. Pero ya está. Es como el daño, no hay puntos de vida, hay puntos de estrés. Y lo dicho, ya digo, es un sistema de combate que básicamente son tiradas enfrentadas, que sí, tienes oportunidades de contraatacar y así, pero no es un sistema donde haya opciones de combate, donde se valore cuál es la cobertura, donde se valore el nivel de iniciativa, los alcances de las armas. De hecho, el daño de las armas todas suele ser bastante estándar. Ya digo, no hay un sistema de curación de no, es que si llegas a 0 puntos de vida, pasa esto otro. No, normalmente se te asignan verdades y poco más. Insisto, es un juego enfocado a narrar y contar una historia y no es un juego táctico en absoluto ni simulacionista para nada. Está más próximo a las mecánicas y filosofías de juego indies que al sistema tradicional de juegos de rol. Por cierto, esto que estamos viendo es un cómic que utilizan en el manual para explicarnos el sistema de reglas, que aunque no está mal y en general me gustan estas cosas, el dibujante del mismo no es un gran dibujante de cómics. No porque el dibujo sea malo, sino porque no es muy bueno narrando, ¿vale? En cómic es muy importante tanto lo que aparece en viñeta como lo que aparece entre las viñetas. Ahí también se están narrando cosas, aunque sea una línea en negro, y a veces es un poco confuso, ¿vale? Pero hace un trabajo correcto a la hora de explicar las cosas. El último elemento dentro del sistema de reglas que creo que es muy importante, que debería de quedar claro al director de juego cuando vaya a afrontar y esté dirigiendo una partida de Dishonor, son los contadores, ¿no? Lo que aquí llama tracks. Y es que es una mecánica, yo personalmente no la he visto en otros juegos, a lo mejor en otros juegos está, no digo que la hayan inventado los creadores de Dishonor, pero esta es la primera vez que la veo tal y como está aquí explicada. Es muy importante, de nuevo, insisto, entender esta mecánica de Dishonor, porque va a ser fundamental en muchas de las escenas que tengan lugar en tus aventuras. Los contadores son medidores que bien se van a ir llenando, bien se van a ir reduciendo y que van a acabar en algún tipo de situación o van a disparar algún tipo de situación en la narración. No hay unos contadores fijos que te dice el manual. Estos son los contadores que se pueden crear en Dishonor. No. Te dice que los tienes que crear tú, en el momento, según la escena, según lo que se esté midiendo, ¿vale? El típico es el de salud, ese sí está creado, ese lo tiene todos los personajes. Pero hay otros que van a ser muy evidentes y unos terceros que a lo mejor no son tan evidentes y que vas a tener que improvisar. ¿En qué consiste esto de los contadores, ¿no? de los tracks? Vale, pues os voy a explicar. Imaginemos que, como sucede en el videojuego, nuestro personaje se está infiltrando en un palacio, o mejor dicho, en una mansión de un noble, porque su objetivo es asesinar a ese noble. Claro, tiene que hacerlo sigilosamente para que no le descubran y que pueda realizar su acto sin que toda la ciudad se entere de que ha sido él el asesino. Claro, esto en un juego de rol, normalmente una situación semejante lo podrías hacer de varias maneras. La más simple y la menos satisfactoria es: hazme una tirada de sigilo enfrentada a la observación o la percepción de los guardias, y si tienes éxito lo consigues, ¿no? Entonces se da
por entendido que si tienes éxito, tú te has recorrido toda la mansión y has llegado hasta tu objetivo sin que te viera. Esto no es satisfactorio en tanto en cuanto es demasiado simple. Es decir, con una sola tirada te has recorrido toda una escena, todo un palacio. Esto debería ser un proceso, no solamente una acción. Segundo método. Lo hago mediante tiradas extendidas, ¿no? Las típicas tiradas que son varias tiradas en sucesión y que a lo mejor tenemos que conseguir un número determinado de éxitos o son varias tiradas sabiendo que si fallamos una el director del juego nos dice que nos han descubierto. Claro, esto a mi juicio tampoco es totalmente satisfactorio. Lo más satisfactorio es la tirada extendida y conseguir una serie de éxitos y que fallar no implique que te descubran, sino que has perdido el tiempo o lo has hecho mal o has estado cerca de que te descubran, cosas de ese estilo. Si tú haces varias tiradas y al primer fallo que tengas te van a descubrir, es quizá demasiado penalizas demasiado al jugador, porque claro, es el azar. En algún momento puede salir que falles y te lo estás jugando todo a una tirada. O mejor dicho, a varias tiradas y a que una salga mal. No es lo mejor porque, joder, si te estás siendo sigiloso, que esto es un proceso, ya digo, no es lo mejor. ¿Cuál es el sistema en este caso que va a utilizar Dishonored? Bueno, un contador. Es decir, se va a establecer un contador que mide bien, podemos hacerlo. ¿Cómo lo haría? Sí, que se va llenando cada vez que a nuestro personaje nuestro personaje, el que está intentando colarse, falle una de esas tiradas, de manera que lo que representa es que cuanto más lleno está, más se están dando cuenta los guardias que algo raro está pasando en la casa y que estás más cerca de que te descubran. O bien podemos hacer otro contador, por ejemplo, en el que lo que vamos a hacer es ir descendiéndolo, representando lo mucho que nos acercamos a nuestro objetivo. Yo el que me parece más propio es el que va rellenando según vamos fallando y si llega al tope, los guardias dan la alarma y la escena cambia por completo y a partir de entonces el jugador tiene que tomar otra serie de acciones. Pero es la idea de hacer un proceso. Es decir, este medidor lo que está contando es toda una escena, o incluso varias escenas, pero en principio en este caso sería solamente una escena, en la que nuestro personaje se está colando en la mansión, está moviéndose entre las sombras de la mansión, esquivando a los guardias, llegando hasta los aposentos del noble que tiene que asesinar y finalmente asesinando al noble. ¿Vale? Todo ese proceso seguramente sean varias tiradas, pero sabiendo que porque falle una no significa que de repente ya me han descubierto. Ese sería un ejemplo de lo que es un contador en Dishonored. Normalmente te dicen tantas casillas como lo que sea apropiado, ¿no? En este caso podrías juntar las puntuaciones de sigilo del personaje, ¿no? O incluso de observación de los guardias para saber cuántos espacios del contador se tienen que rellenar hasta que finalmente dan la alarma. Es un ejemplo, pero insisto que es un elemento fundamental del sistema de reglas de Dishonored. Otro tipo de contador a lo mejor podría ser, que a lo mejor este no es tan obvio, que los jugadores tengan que desactivar un explosivo que hayan puesto, yo que sé, en la taberna en la que son habituales. Y el contador va descendiendo, es decir, se van tachando los espacios, las casillas, a medida que va avanzando el reloj y se aproxima el momento de la detonación. Entonces es una carrera contra el reloj por parte de los jugadores en la que tienen que
llegar cuanto antes y que tú les vas poniendo complicaciones que acercan y que si van fallando acercan en la hora en la que todo eso revienta. Pero incluso podríamos hacerlo al contrario. Podrías hacer un contador que lo que mide realmente es que los personajes han puesto un explosivo y el tiempo que tienen para escapar. En ese caso, a lo mejor ellos podrían decidir el número de casillas que tiene ese contador, pero teniendo en cuenta que tienen que tener suficientes para que les dé tiempo a escapar, pero al mismo tiempo tampoco demasiadas, porque si no van a permitir que los guardias encuentren ese explosivo y lo desactiven si les das demasiado tiempo hasta que eso estalle. Ya digo, entender esta mecánica de los contadores es lo que va a medir muchas escenas que de hecho puede ser una o incluso pueden ser varias. Por ejemplo, puedes hacer un contador de intriga que no ocupe una sola escena, sino que podría llegar a ocupar varias sesiones. Porque tienes varias sesiones donde todo lo que hacen los jugadores es mover hilos para intentar ganar la intriga de una corte en su favor. Incluso podrías hacer dos contadores. Uno sería el de los jugadores, otro el de sus rivales políticos, y ver quién llega antes a conseguir su objetivo. Ya digo, todo esto es muy importante que el director de juego lo entienda para poder utilizarlo en partida casi al vuelo. Y en el libro nos van a explicar cómo utilizarlo, cuántos espacios poner a esos contadores, si conviene más de un tipo o de otro, en qué escenas tendría sentido utilizar esto. Es una manera de medir procesos, es decir, en la narración, cosas que van a llevar tiempo y que no se van a solventar con una sola tirada, sino que va a suponer tiempo y esfuerzo por parte de los jugadores, y en la que los éxitos les van a beneficiar, evidentemente, y los fallos les van a perjudicar, igual que en cualquier otra situación. La única diferencia es que no se lo están jugando todo a una única tirada, sino que es algo que va a tener su tiempo. Ya digo, puede ser más corto o puede ser muy largo, ¿no? Por ejemplo, una intriga podría durar mucho y además, como he puesto ese ejemplo, tener esa particularidad de ese duelo entre dos facciones, una la de los jugadores, otra la de sus rivales, y ver quién consigue llenar ese contador, ¿no? Los jugadores, por ejemplo, cada vez que fallasen podrían hacer que se llenasen casillas del contador de su rival político, mientras que en cambio cada vez que tengan éxito lo llenan de su contador. Ideas que se me ocurren en este mismo instante para ejemplificar qué es esta mecánica sobre la que yo creo que es muy importante en Dishonored y que de nuevo acerca, a mi juicio, tiene más de juego indie que de juego tradicional, y que por tanto acerca este manual y estas reglas a quizá un jugador de rol más avanzado. Quizá no es lo correcto decir eso, pero sí con un bagaje en esta afición a lo mejor mayor, que le permita comprender muchas, que ya al tener ese bagaje ya sabe un poco cómo funcionan muchas cosas y pueda entender exactamente qué le están queriendo explicar en este caso. Evidentemente siempre hay excepciones a la regla, y a lo mejor alguien que no ha jugado un juego de rol en su vida lee este sistema, lee todas estas cosas y le parece lo más natural del mundo o las entiende perfectamente, y otro que lleva años y años y años jugando a un juego de rol está tan delimitado por toda una serie de conocimientos y mecánicas que cuando lo sacas de ahí es como, Dios mío, esto no es inmanejable. Bueno, pues excepciones hay todas, ¿no? Pero yo creo que a nivel general me situaría en ese punto de que creo que hace falta un conocimiento algo mayor de los juegos de rol antes de meterse con esto, a mi juicio. Así que hasta aquí llega toda la parte del sistema. Madre mía, qué chapa os acabo de soltar. Voy a meterme con la parte sobrenatural de Dishonored, que quería dedicarle su propio espacio.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la faceta sobrenatural de Dishonored, todo lo que tiene que ver con los poderes y demás, el forastero. He querido dedicarle su propio espacio dentro de la reseña, pese a que esto va a ser tocho reseña, pero a lo grande, y eso que es un juego que es más pequeño de lo que son otros que suelo reseñar. Pero bueno, me lío y así pasa. Decía, le he querido dar su propio espacio porque creo que es necesita que lo mencione aparte. Vale, uno de los elementos que tiene el universo de Dishonored es el vacío y en concreto el forastero. Es un elemento muy importante dentro de ese mundo. Ya hemos dicho las temáticas principales de este juego, tanto en su formato de videojuego como de juego de rol. Un poco cómo es el trasfondo, cómo es el mundo del juego, las ciudades, la sociedad, el sistema de reglas que intenta representar, ¿no? ¿Qué es esto del vacío y el forastero? Vale, todos aquellos que hayan jugado al videojuego de Dishonored sabrán que los protagonistas de esos videojuegos, incluso algunos de los villanos, tienen poderes sobrenaturales, una serie de habilidades, de superpoderes, vamos a decirlo así, que les permiten realizar acciones que ningún otro humano podría hacer, ¿no? Desde teleportarse de un sitio a otro, detener el tiempo, invocar un enjambre de ratas, cosas por el estilo. Y esto solamente lo tienen aquellos que reciben la marca del forastero. Vale. Dentro del universo de Dishonored existe una dimensión paralela llamada el vacío. No se trata en absoluto del infierno, no es ningún paraíso, no es ningún reino espiritual para las almas de aquellos que mueren, en absoluto. Es el vacío, es la negrura, no hay nada. Pero, por algún motivo, hace mucho tiempo, durante un ritual, el vacío tomó posesión de un muchacho y se convirtió en el forastero, en una entidad llamada el forastero. El forastero no es, y esto debe quedar claro, no es el diablo, ¿vale? No es una entidad que va por ahí ofreciendo tratos a cambio de almas, ni es una entidad que busca causar el mal en el mundo. Nada más lejos de la realidad. En absoluto no tiene nada que ver con eso. Lo digo y hago esta apreciación porque si no se conoce los videojuegos, si no se conoce el universo de Dishonored, puede dar a pensar o puede llevar a entender a algunas personas que esto es una interpretación de eso, ¿no? De que el forastero no deja de ser una manifestación del diablo, que el vacío es el infierno, y que bueno, que van por ahí causando el mal y causando el caos en el mundo de juego. No es así. El forastero, y esto nos lo explican en este manual, es una entidad que se dedica a... tiene mucha curiosidad, ¿vale? Le causa una enorme curiosidad la humanidad y la capacidad de elección de la humanidad. Es decir, que el camino que decidan, que ante determinadas situaciones tomen una decisión o tomen otra. Eso le intriga enormemente y es lo que le mueve. Por eso, a menudo recorre las islas o se aparece ante la gente en las islas y les ofrece o bien su marca y los poderes que con ella vienen, o bien algún tipo de ayuda, o por ejemplo la decisión de yo puedo matar a esta persona si tú quieres, pero tú tienes que tomar la decisión de si lo haces o no. Si no quieres, no lo hago, ¿no? Es decir, ofrece elecciones porque es lo que le intriga. Y de nuevo, no es un diablo, no quiere causar el mal, no lo hace porque quiera llevar a la gente o corromper a la gente. No, si la gente le dice no quiero hacer esto, pues ya está, has tomado su decisión. No jura venganza ni nada por el estilo. Entonces es un elemento que creo que hay que entender bastante bien para saber cuál es el papel que juega la parte sobrenatural de este universo, del mundo de Dishonored, porque no tiene que ver nada con lo que hemos podido ver en tantos otros juegos, precisamente
derivado de la mitología judeocristiana, ¿vale? De la cultura judeocristiana, ¿no? De entidad maligna que quiere corromper a la gente. Para nada, en absoluto. Y nos dicen, bueno, en la creación de personaje, esto es un elemento que ya expliqué en el libro, en el vídeo de crear un personaje, que los jugadores pueden escoger un talento que sea la marca del forastero, que les permite aprender poderes, y son poderes sobrenaturales que evidentemente les van a dar una serie de habilidades pues muy útiles, no lo vamos a negar. Eso sí, debería ser algo limitado. Tengamos en cuenta que, incluso el libro nos lo dice, en todo momento no suele haber más de 6, 7, 8 a lo mejor personas en todo el mundo que tienen la marca del forastero. E incluso esas personas no son aliadas, de hecho muchas se enfrentan entre sí, ¿no? Daud, Corvo, ambos tienen la marca del forastero y sin embargo tienen objetivos totalmente opuestos y han luchado entre sí, por poner así lore del trasfondo, perdón, del videojuego, ¿no? Ya digo, no es una cuestión de voy a ir por el mundo haciendo el mal, pero incluso en el caso de que los jugadores no tengan poderes, puedes introducir la faceta sobrenatural del videojuego haciendo que el forastero o una encarnación que aparezca de otra manera, no solamente él en persona, a lo mejor puede aparecer como una rata, puede comunicarse con los jugadores y ofrecerles opciones, de manera que los jugadores, sin saber muy bien con qué entidad están tratando, sepan que existe esa otra área, ¿no? Esa otra faceta del mundo que no es la mundana, ¿no? Que es más siniestra. Está muy bien llevado todo lo que tiene que ver con el forastero al juego de rol. Primero, los poderes que hay son básicamente los de videojuego, ¿vale? No he visto ninguno que me haya parecido que sea nuevo, todos son del videojuego. Tienen también introducido en este videojuego, en este juego de rol, lo que son los talismanes, Bone Charms, que los llaman aquí, los talismanes de hueso, de ballena normalmente, que suelen ser unos objetos que los jugadores pueden llevar sobre decorando su cuerpo o su ropa en algún punto, en el bolsillo, y que les dan algún tipo de ventaja o incluso desventaja sobrenatural, ¿vale? Desde a lo mejor un poquito más rápido, escuchar voces extrañas que ayudan al personaje. Esto es lo mismo que aparecía en el videojuego. Los talismanes también han aparecido en el videojuego. También podías equipar un número limitado de ellos. Aquí es exactamente igual. Y te daban algún tipo de beneficio, incluso algún tipo de beneficio a cambio de un perjuicio. Dependiendo de cómo sea ese talismán de hueso, pues te dará una cosa u otra. Aquí aparecen varios ejemplos. Hay bastantes para elegir, o sea que positivo. Y el tema de los poderes, de nuevo, ya lo mencioné en crear el personaje, no se mejoran con experiencia, sino que los poderes los mejoras obteniendo runas, exactamente igual que en el videojuego, de nuevo, que es lo que te va a permitir, de nuevo, insisto, obtener poderes nuevos. ¿Cuál es la cuestión? Que obtener runas puede ser una parte de una aventura. Obtener runas pueden ser premios que se obtengan por superar aventura. Pueden ser cosas que aparezcan un poco como sucedía en el videojuego, ¿no? Que aparezcan dentro de los entornos que visiten los jugadores, pero que a la hora de obtenerlas sea algo meramente opcional, pero que si hacen ese esfuerzo, pues oye, lo obtengan, ¿no? Como premio, una runa de estas para mejorar obtener nuevos poderes. Pueden tener hay poderes que cuestan una runa, hay poderes que cuestan 2, lo máximo son 3 runas,
Y en realidad toda la parte sobrenatural de Dishonored se representa en este sentido, ¿no? En el vacío, en los puntos de vacío, y luego en los talismanes de hueso y la marca del forastero, los poderes que te otorga, que yo no recomendaría, eso sí que creo que es importante. Habría que ver cómo integrar esto en un grupo de jugadores. Es algo que no he terminado de ver durante mi lectura, porque tampoco te explican mucho cómo integrarlo, ni siquiera en el capítulo de director de juego, con los jugadores. ¿Por qué digo esto? Si uno de los jugadores tiene la marca del forastero, claro, tiene poderes especiales que, a mi juicio, creo que lo sitúan por encima del resto. Al mismo tiempo, por la idiosincrasia de cómo es la marca del forastero y el forastero dentro del universo de Dishonored, no parece que tenga mucho sentido que 4 o 5 personas tengan la marca. Pero tampoco aparece aquí recogido algo que sí que hemos visto en los videojuegos, que es el hecho de que, por ejemplo, la marca del forastero solamente la tenía Daud, de la banda de los balleneros, pero sus hombres podían utilizar algunas de esas habilidades, de esos poderes, porque Daud se los proporcionaba, aunque ellos no tenían la marca, ¿no? Mecánicamente no aparece de ninguna manera, pero podría ser un modo de solventar ese problema, que uno de los personajes tenga la marca y que pueda proporcionar de algún modo los poderes, quizá de un modo más menos poderoso a sus compañeros, pero no aparece reflejado en el manual. Ya digo, es algo que me ha chocado un poco, porque es algo que sí sabemos que es posible, que está dentro del trasfondo del videojuego, y que aquí no lo he visto, y que creo que es la única solución viable que a mí se me ha ocurrido para poder lidiar con la situación de un grupo de 4 o 5 personas e introducir los poderes en ese grupo, porque si no, tener todos marcas no me parece a nivel de trasfondo lógico, y si solamente se la das a uno, parece como que acaba por encima del resto. Ya digo, no sé, me ha dejado un poco esta parte, por un lado, muy satisfecho, porque creo que lo han representado a la perfección, hasta el punto de que es una traslación, yo creo que 1-1, es decir, exactamente igual que en el videojuego. Aquí la tienes, pero esa parte no la he visto, no aparece representada, no aparece explicada, y me ha dejado un poco triste, no, desilusionado, decepcionado, básicamente. Por lo demás, hasta aquí esta parte, este bloque, que sobre todo lo quería hacer por explicar todo el tema de los poderes, lo que falta, y también la explicación de qué es el forastero, que no es una entidad maligna, que podríamos interpretarlo de esta manera por la representación que tiene, cómo actúa y demás, pero no es una entidad maligna, es simplemente una entidad curiosa. Vamos a la valoración final. Bueno, pues llegamos a la valoración final de esta reseña de Dishonored, el juego de rol. Reseña que la verdad es que no pensaba que iba a ser tan larga, pero al final sí ha acabado siéndolo, porque la verdad es que el trasfondo era más vasto de lo que pensaba a la hora de explicarlo, y eso no he entrado en profundidad. Y las reglas sí he entrado un poquito más en detalle a explicarlas, porque había conceptos que creo que eran importantes trasladarlos a vosotros, los espectadores. Y bueno, antes de empezar con la valoración final, ya sabéis que dedico unos minutillos a hablar de otros elementos que me haya encontrado en el libro, que creo que son dignos de mención, pero que no les he dado su propio bloque dentro de la reseña, como así ha sucedido, por ejemplo, con la parte de los poderes. Uno de los elementos que quería mencionar, aparte que, bueno, a nivel de capítulos el juego trae más cosas, ¿vale? Trae un capítulo de equipo, no muy extenso, porque tampoco es muy importante. Trae un capítulo de bestiario, trae los personajes principales de los videojuegos con sus fichas y demás. Y lo último que trae es una
mini campaña barra aventura larga. Yo lo definiría más aventura larga. En el juego se refiere a ella como campaña, pero para mí es demasiado eh, utilizar la palabra campaña para eso. En realidad son 4 aventuras interconectadas que narran una historia más mayor, ¿vale? Digamos que todas tienen un principio y un final que podrían terminar en ese punto, pero realmente todas tienen cabos sueltos que se van resolviendo en la siguiente, hasta llegar al gran final, ¿no? El juego las divide en 4 aventuras y por tanto 4 sesiones, asumiendo como que cada aventura se puede jugar en una sesión. Esto realmente no es así, porque una vez que las vas leyendo, te vas dando cuenta que sin ser aventuras muy, muy, muy largas, sí que un grupo que le guste narrar, y si vas a jugar este juego yo creo que eso es algo imprescindible, ahora entrar en ello, y que le guste le guste darle color a la partida, narrar, detenerse un poquito, tener escenas de conversaciones entre personajes, un grupo que no vaya directamente a lo que hay que hacer, los objetivos, punto, así, pum, 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 a matacaballo. E incluso si lo juegas online, que los tiempos son otros, pues también va a suceder que duren más de una sesión, ¿vale? Hay algunas de estas 4 aventuras fácilmente se te pueden ir a las 2, 3 sesiones, 4 si os decoráis mucho, vamos, si no vais muy rápido. Pero, o sea, te quiero decir que al final no es un módulo introductorio lo que trae el manual básico, sino una aventura larga, ¿no? A nada que le deis vuestro tiempo, una aventura larga, yo qué sé, 10 sesiones. Bueno, pues a lo mejor, ya digo, 10 sesiones no lo puedes decir como campaña, ¿no? Pero sí, una aventura larguita, ¿no? Que dé tiempo a probar el juego en profundidad, a ver mucho de su temática, de sus elementos. La verdad es que la campaña en sí está bastante chula. Tiene una parte positiva, yo creo, y es que no la han ambientado en los años que uno podría esperar de los dos videojuegos, sino que está ubicada bastantes años antes del primer videojuego, justamente poco después de la insurrección de Morley. Pone a los jugadores como miembros de esa insurrección, a los que meten en la prisión en una prisión de Dunwall. Ya digo, no es una campaña o no es una aventura en la que los jugadores vayan a tener marcas del forastero y poderes del forastero y tal, pero el forastero está presente, aparecen en momentos sobrenaturales y demás, y gira sobre todo en torno al orden, al caos y a la lucha de clases, ¿vale? Al conflicto entre clases sociales. Así que coge al menos 2 de los temas principales de Dishonored. Ya digo, está guay, yo creo que está chula para jugarla. Y recibe puntos extras el manual por incluir eso, ¿no? Material jugable dentro del propio manual. Que esto es algo que valoro muy positivamente. Así que ese es el apunte que tenía que hacer, que la gente lo sepa, que vienen 4 aventuras, 4 aventuras que conforman una aventura más larga dentro del propio manual básico. Y ahora sí os hablo de lo que es mi opinión personal de este juego. Vale, comenzaba la reseña diciendo que es un juego que me ha sorprendido mucho, porque no es lo que me esperaba. Y esto es así porque ya lo he dicho, o sea, para empezar no me esperaba que fuese a haber un juego de rol de Dishonored. Eso ya de base. Y luego cuando ha salido, tampoco me esperaba que fuese un juego que se aproximase más a la filosofía indie, a mecánicas indie, que a un estilo de juego más tradicional. ¿Y por qué? Porque yo en mi error, fíjate lo que te digo, asumí que sería un título más tradicional, porque soy así, pienso que cuando sacas un producto como es este, estás intentando atraer aficionados del videojuego
a las mesas de un juego de rol. Y por tanto, no sé, me parecía como más apropiado hacer el típico reglamento sencillo, que funciona de forma tradicional, como seguramente hayan escuchado una persona que no ha jugado al rol en su vida, que podría ser una partida de rol, si es que ha escuchado algo. Parece como que es lo que más apropiado, ¿no? Lo que quizá debería ser. Pero Dishonored no es así. Dishonored es un juego de rol que, a mi juicio, va más enfocado a la persona que ya tiene un bagaje dentro del rol y que además ha leído bastante manuales, que conoce ciertas mecánicas que últimamente están muy en boca de todo el mundo. Ya digo, pero que quiere hacerlo, que lo hace con una licencia de un videojuego, ¿no? Que también es popular y seguramente haya muchos roleros que lo hayan jugado y les haya gustado. Esto es así. Entonces, es interesante. Mi valoración final en ese sentido es positiva. Pues creo que es un buen juego. De verdad lo digo. No lo he jugado, esto solamente con la lectura. No lo he llegado a probar en mesa. No sé si en algún momento lo haré. Es algo que no me disgustaría hacerlo. Pero hay muchas cosas que jugar ahora mismo, entonces no es una prioridad. Pero sí estaría interesante probarlo en mesa, ¿no? Así que mi reseña, evidentemente, es solamente con la lectura del mismo, ¿no? Hay cosas que no he llegado a ver cómo funcionarían en mesa, pero dentro de esta aclaración, insisto, es positivo. Yo creo que es un buen juego de rol, pero también considero que es un juego de rol en nicho, ¿vale? Es decir, es un título que va enfocado a un grupo de jugadores no muy amplio y que tampoco pretende ser un juego revolucionario dentro del juego de rol. Es curioso porque me pasa con el juego de rol un poco lo mismo que me sucede con el videojuego, y es el hecho de que es un título al que le puedo ver multitud de bondades, que me gusta mucho, pero que según lo juego y lo valoro y lo experimento, lo primero que pienso es que no es algo que vaya a atraer a las masas. No es para todos los públicos, es para un público selecto, ¿no? Tampoco quiero darle aquí un elitismo al asunto, pero sí que, en fin, va enfocado para su público y con eso es suficiente. Tampoco hay que pedirle que sea nada más. Entonces, con el juego de rol me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Veo que es un título muy interesante, que va enfocado a su público, que está bien probarlo y demás, pero no creo que vaya a ser una línea que esté en boca de todo el mundo durante los próximos años, o incluso los próximos meses. De hecho, no ha estado en boca de todo el mundo en estos meses, desde que salió. Pero estoy convencido de que aquellos que lo hayan jugado y que le hayan encontrado el gusto, seguramente les haya gustado mucho y le hayan disfrutado mucho. Ya digo, esta valoración es una opinión personal, pero no creo que esté muy alejada de la propia idea que tiene Modiphius con el título. ¿Por qué digo esto? Porque si me fijo en la propia editorial, me doy cuenta, además hace unos meses, ¿no? Cuando pasamos del 20 al 21, que sacaron una publicación, no sé si fue una newsletter o algo de esto, ya no me acuerdo, donde detallaban las próximas publicaciones para el 2021. Me di cuenta que Dishonored, bueno, pues creo recordar que habían anunciado que querían sacar una pantalla unos dados y unas aventuras, pero en formato digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo la sensación que tengo es que ni siquiera Modiphius, ni siquiera la propia editorial apuesta muchísimo por el juego. Yo creo que la visión incluso que ellos tienen,
o al menos es la que transmiten, es que ha sido un proyecto interesante, que, oye, pueden rascar algunas ventas, que a la gente que le guste, pues bienvenido sea, pero tampoco creo que consideren que sea un producto que les va a traer un gran éxito, y lo apoyan de una manera tibia, ¿no? Es decir, bueno, unas cositas por aquí, pero realmente hay otras licencias que son más grandes en nuestro catálogo, ¿no? Aquí tenéis un esto para la gente que le haya molado, pero hay otras cosas a las que dedicar más nuestro tiempo. Me da la sensación de que dentro del esquema, organigrama que tenga la editorial montada de qué líneas tienen prioridad y cuáles no, esta está entre las que no tienen mucha prioridad. Por eso, pues porque incluso antes de que saliese yo creo que no tenía un empuje bestial de, oh, esto va a ser increíble, sino, hey, ¿sabéis de este juego? A lo mejor os gusta, si habéis jugado al videojuego o tal. Y es la sensación que me da el manual. Tanto por las circunstancias externas como luego por el propio contenido. La de un título que es interesante, que está chulo, que para los fans del videojuego y de los juegos de rol, pues puede ser muy agradable jugarlo. Que si no conoces el videojuego, pero a lo mejor las mecánicas de este estilo en un juego de rol, si te gustan, le puedes sacar provecho, pero que no va a ser el gran, o no es un título potente, ¿vale? El típico juego de rol que a futuro se juega en múltiples mesas. No, un proyecto interesante, chulo, pero que de ahí no pasa. Así que esto es todo lo que tengo que comentar de este juego de rol, de Dishonor. Si en algún día sacasen suplementos y cosas así, pues imagino que haríamos reseñas, porque intentaría acercarme a ellos. Pero de momento no hay mucho más contenido, salvo este. Y no sé si en un futuro haría una partida. Ya digo que no está entre mis prioridades, así que no la esperéis pronto. Hasta aquí llega la reseña de Dishonor, un juego que tiene mi ok, pero que, insisto, para mí es un juego nicho, que me sorprende gratamente, tampoco me vuelve loco, pero sí gratamente, como para decir, oye, qué curioso que le hayan acercado a estas mecánicas indie. Y ya, o sea, el tiempo que le dedique a jugarlo, si alguna vez lo hago, bienvenido sea, pero no me ha cambiado la vida, y tampoco considero que me vaya a romper. Sé que me vais a preguntar, oye, ¿esto lo va a traducir alguien y demás? Porque siempre hay comentarios de ese estilo. No lo sé. Por licencia, podrías decir, pues mira, es una licencia popular de un videojuego. Pero tal y como es el juego, no sé si esto tendría un seguimiento brutalísimo entre la afición rolera española. Porque tampoco lo veo entre la inglesa, así que no lo sé. Vamos, entre la extranjera, no inglesa, que es más general. Así que lo dicho. Nos vemos, sed felices y hasta la próxima.